nadar por los aguas y me puedo hundir. Él tiene miedo a nadar en el agua y hundirse. Y Jennifer me estaba contando algo de algo que le sucedió a una persona sobre eso mismo, sobre hundirse o el miedo de hundirse, aún teniendo un salvavidas. Entonces, es algo interesante y de ahí se pueden sacar muchas cosas. En lo que es en la mente de él, automáticamente él se puede hundir en el agua. Entonces, ¿qué te gustaría aprender de eso? ¿O tienes una pregunta de cómo salvarte de eso? ¿A ti te gustaría flotar en el agua? ¿Tú sabes quién flotó en el agua? ¿O quién caminó sobre agua? Jesús. Ajá. Jesús. ¿Y quién más? Alguien que cuando Jesús estaba caminando sobre agua, alguien le pidió que si podía salir y caminar sobre agua también. ¿Tú te acuerdas? ¿No? ¿Tú crees que es Pedro? Exactamente, era Pedro. ¿Y tú sabes por qué? ¿Qué le pasó a Pedro? Que no se hundió, entonces se hundió. Exactamente. ¿Y tú sabes por qué? ¿No? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque dudó, tuvo un minuto en que dudó que podía andar en el agua igual a mano con Cristo. Cuando él... ¿Mande? Perdió la mirada en Jesús. Cuando él salió del barco, Jesús le dijo, ven. Y él estaba viendo a Jesús. Pero entonces en un momento, él decidió quitar su mirada de Jesús, o decir, no darle el reconocimiento a Jesús que a través de él estaba caminando en agua. Y lo que hizo fue de que volteó a ver a sus otros hermanos que estaban con él, que eran los otros discípulos, y entonces ahí fue donde él se hundió. Pero la historia no termina ahí. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó después? Bueno, yo todavía sé qué pasó atrás. ¿Qué pasó atrás? Atrás pasó que ellos no cantaron ningún pez. Bueno, eso fue otra historia aparte. Lo que pasó fue de que cuando él se empezó a hundir, él pidió ayuda a Jesús. Y Jesús lo ayudó y lo sacó de las aguas. Y entonces regresaron al barco. Entonces, algo que tú puedes aprender es que no importa dónde tú estés, no se necesita hacer de nadar, sino también en cualquier cosa que tengas dudas en la escuela, problemas con un niño, siempre puedes confiar en tus padres y más, ¿en quién más? En Jesús, exactamente. ¿Alguien más? ¿Un hermano más? ¿O cuál es su dificultad de usted como adventista? Su desafío, exacto. Yo podría decir que a veces cuando estamos en el mundo, como vivimos en el mundo, pues a veces nos topamos con personas que tienen costumbres muy distintas y a veces nuestro instinto es alejarnos de esa persona por completo y no incluirla, no ser parte, no ser una amistad, no verlos como ellos son aparte, no son como nosotros y no nos vamos a mezclar, pero yo creo que Dios nunca se da por vencido de nadie y que nosotros también cuando estamos en el mundo deberíamos estar más pendientes a esas almas en vez de simplemente estar rechazando y pensando que nosotros somos mejores que otros. ¿Alguien ha estado? ¿Quién se ha convertido al adventismo? Refiriéndome a no nació dentro del mensaje. Ok, todos. ¿Quién quiere contar su experiencia de cómo llegó a la iglesia? La hermana aquí. ¿Qué fue aquí mismo me quedo aquí. Bueno, mis hermanos, yo sí que pude ganar, no, todavía, no lo he terminado. Cuando Cristo venga es que terminamos la batalla, mi querida hermana. Hay que seguir la batalla hasta el fin, pero estamos en el camino. Bueno, a mí
lo que me gustó, como yo me entregué en las manos del Señor, lo que me ayudó a mí fue tener amistades adventistas. Yo hacerme amistades de alguien que es adventista. Yo cuando conocí el mensaje adventista, mi hermano tenía una novia que ella es adventista y ella me hablaba de Dios y me decía, sí, son muy amiga mía, pero muy, le estoy diciendo que tan amiga que yo iba a su casa, yo abría la nevera y yo era la dueña de esa casa y ella dueña de la casa mía. Y eso fue uno de los motivos que a mí me ayudaron a llegar a los pies de Cristo. También ella era líder de un grupo pequeño, ella era líder porque la historia es larga, después ella no se casó con mi hermano y se hizo novia de otro señor adventista que era mi amigo, pero que era de otra iglesia, muy amigo. Entonces la amistad se congeló muy bien. Entonces ahí él era líder de un grupo pequeño y ellos comenzaron a llevarme el mensaje a mi hogar. Luego que me llegaron el mensaje, yo comencé a visitar, teniendo mi niño chiquitito, Abel puede decir que nació en el Evangelio, porque él llegó chiquitito, llegó como de un añito y algo. Entonces, el involucrarme con los hermanos adventistas fue uno de los motivos que me ayudaron a llegar a los pies de Cristo. También los grupos pequeños. Ese grupo pequeño en mi casa, un día a la semana no fallaba. El grupo enterito, la iglesia, iba todo a mi casa. Se me llenaba la casa como si hubiera sido una iglesia. Y yo me motivaba porque los hermanos, cónchale, mira, viene aquí el grupo y yo voy los sábados para la iglesia. Comencé a ir a la iglesia. Esa Operación Jericó, los que son dominicanos aquí saben en Santo Domingo lo que es Operación Jericó. Mire, eso me quedó a mí en mi corazón y en mi mente, que yo nunca he olvidado. Operación Jericó, eso es en la madrugada, el director de canto de la iglesia, nos vamos a las 2 de la mañana, nos vamos toda la calle, el director de canto adelante y los miembros de la iglesia atrás, dirigiendo cantos de la iglesia. Él iba adelante dirigiendo y nosotros atrás cantando todas las calles de mi pueblo. De noche, a las 2 de la mañana amanecían y terminábamos con una vigilia en la iglesia. Y eso me llenó a mí de fuerza para seguir hacia adelante. Yo me levantaba, yo iba y me tocaba y llegaba el grupo, me llevaban, levántate, vámonos para Operación Jericó. Mire, ese himno que dice, amanece ya la mañana de oro. Mire, eso cuando lo cantamos aquí, yo me traslado allá. Y eso me ayudó, yo le exhorto a los hermanos, que los grupos pequeños, mire, y hacer buena amistad con los que son adventistas, el cristiano, es un éxito. Así que ustedes saben, mi experiencia fue muy hermosa y es más larga, pero no puedo seguir. En otra ocasión. ¿Cuántos sabían que la hermana conoció sobre el Evangelio a través del grupo pequeño? Nadie sabía, la hermana aquí sabía. Hay un punto que quiero mostrar aquí. Como iglesia necesitamos no nada más venirnos a reunir los sábados, o no nada más reunirnos los miércoles o los viernes. Tenemos que ser una familia. Y esto se ha visto en muchas iglesias, que llega una congregación a alabar a Dios, mas no llega una familia a reunirse. A lo que yo me refiero es esto. Muchas veces no conocemos ni siquiera la historia de nuestros propios miembros. Y hay que hacerlo. Hay que unirnos. Y algo que diría yo que me mantiene dentro de la iglesia es que nunca faltó un hermano o una hermana en mi casa. Nunca faltó un joven, nunca faltó un niño en mi casa, estando en México, porque teníamos muchas cosas, pero había muchas cosas que nos distraían, pero teníamos algo que nos podía animar en ese momento. Y la iglesia fue uno de los esfuerzos que hizo los directores de jóvenes, directores conquistadores, directores de otros departamentales, no nos dejaban. Y lo que usted dijo, le estaba diciendo a Jenny, nosotros lo hacíamos también. ¿Por qué? Porque nosotros terminaba el sábado, habían juegos sociales hasta la 1, 2 de la mañana, y de ahí se iba un cumpleaños de alguien y nos íbamos a las 2 de la mañana a despertarlo en su casa.
Y es que ya llevaban comida y todo y se quedaba uno hasta las 5 o 6 de la mañana y a las 8 o 9 de la mañana el Club de Conquistadores. Y era seguir todo el domingo con el evento de Conquistadores hasta como las 3, 4, 5 de la tarde. Siempre había algo que hacer. Y una de las cosas fue por eso, porque siempre hubo un hermano que te apoyó, un hermano que, oh no hermana, traiga a los niños, nosotros los vamos a dejar a la casa. Y es lo que queremos hacer. Tenemos que estar unánimes para que las personas que están en nuestra congregación se sientan en gusto y con una familia, que pueden venir y decir, mire hermana o hermano, yo tengo este problema, ayúdenme, ¿me entienden? Porque eso es lo más bonito, cuando un hermano se puede acercar a otro y decirle, ayúdenme, necesito apoyo, necesito confianza. Y como dice, tener confianza con nuestro hermano es algo muy, muy indispensable en nuestra iglesia. ¿Alguien más? Vamos a darle la oportunidad a la hermana ya. Sí, buenas tardes. Mi historia es un poco larga también, pero yo me crié en la iglesia católica. Mi papá era evangelizador católico, inclusive se dio un terreno para hacer una iglesia en un campo. Él era también muy, muy católico. Pero tenía a mi hermana Lidia, que era adventista, y siempre me invitaba allá en Santo Domingo, cuando hacían algunas cosas especiales, ella siempre me invitaba y yo pues la complacía y yo iba, inclusive llegué a ir algunas veces allá a la iglesia adventista, siendo católica, pues iba a mi iglesia católica y de vez en cuando la acompañaba a ella. Pero nunca pensé en bautizarme, pero siempre la acompañaba. Pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, pues aquí encontré a mi hermana Margarita, que es adventista, y llegué a una situación muy triste porque tenía depresión y no quería hacer de nada, pero ella me traía a la iglesia. A veces yo no quería acompañarla, pero ella siempre me traía a la iglesia. Y yo digo que me bauticé gracias a que el Espíritu Santo me tocó, pero José Basili me dijo un día, Bartola, tal día hay bautismo, vamos a bautizarte. Así que yo le agradezco primeramente al Señor, el Espíritu Santo, a Margarita y a José Basili que conocí el Evangelio del Señor. ¿Alguien más que nos diga qué ha sido su obstáculo dentro de la iglesia? Es una pregunta muy difícil de contestar. Bueno, yo fui adventista desde, ahora sí, de nacimiento. Sí. Más o menos. El punto principal de mi estadía en la iglesia adventista no fue en México. Yo era un cristiano común, como cualquiera. Pero como estaba con mis padres, yo confiaba en ellos. Yo confiaba en ellos. Y muchos de nuestros jóvenes pasan por ese lapso de tiempo. Y muchos naufragan, aún siendo de padres adventistas. ¿Por qué les digo esto? Porque piensan que los padres siempre van a estar ahí. Y claro, siempre están ahí. Pero los jóvenes tienen que depender más de Dios que de sus padres. Yo en México estaba confiado, yo hacía todo lo que un cristiano hacía, pero no desarrollaba mi fe. No la ponía yo en práctica. Cuando yo emigré de México para acá, entonces cuando yo me vi solo, digo, ahora sí, yo necesito depender de alguien. Y ahí es cuando uno empieza a probar la fe. Gracias a Dios, cuando llegué a Estados Unidos, la primera hermana que me invitó a su casa fue la abuelita de Yesenia. La abuelita de Yesenia dijo, hermano, ¿usted viene de México? Sí. Le digo, dice, el domingo quiero que usted esté en mi casa. Y ahí estuve en su casa platicando. Y no sé, tuvimos una buena amistad tan estrecha con esa hermana. Sí. Y parece que encontré
un apoyo, una forma de seguir avanzando. Después, el estudio. Como veía yo que me sobraba tiempo, empecé a estudiar. Y ahí fue donde mi fe se fue acrecentando. Estando solo en este país, que no tienes ahora sí una seguridad de un trabajo, que tú tienes que buscar un trabajo y cuando llegas vas a hacer lo que tú nunca pensaste hacer, porque no tienes otra opción. Y gracias a Dios encontré un trabajo. El primero que me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos, ven a entrenar una semana. Estuve entrenando una semana. Dice, pero el sábado queremos que estés aquí. Ahí estaba un obstáculo grandísimo. Ya estaba sobre mí el pago de renta, sobre comida. Y entonces tener que decidir, eso fue un obstáculo grande entre servir a Dios o trabajar los sábados. Entonces yo le dije, Dios mío, yo no puedo trabajar los sábados. Para esto me salió otro trabajo donde yo ya puse mis condiciones. Le dije, nunca trabajé en sábado. Yo dejé ese trabajo por un lado. A la siguiente semana me salió el trabajo, entonces ahí fue donde dije, yo no trabajo los sábados ni los viernes por la noche. Si no te preocupes, vas a tener libre viernes por la noche y sábado todo el día. Ven el sábado en la noche a trabajar o el domingo en la noche. Entonces eso es lo que hice. Pero hermanos, a veces como los jóvenes, claro, yo estaba joven en ese tiempo, no pasó muchos años, pero estaba más joven, tenía entre 23 y 25 años, y los jóvenes en ese tiempo es cuando más a veces pierden el control. Por eso les digo, jóvenes, dependan más de Dios que de lo que tienen ustedes puesto. Desconfiemos de nosotros mismos, que nosotros mismos no podemos confiar en nosotros mismos. Es uno de los obstáculos grandes que los jóvenes van pasando ahora. Muchos confían en su trabajo, confían en su salud, pero nunca piensan en el futuro que algo puede pasar. Así que para mí fue un obstáculo, para mí aquí el sábado principalmente. Pero gracias a Dios hasta hoy yo no he trabajado ni un sábado, por la gracia de Dios. Así que hermanos, tengamos fe. Los problemas se solucionan teniendo fe en nuestro Dios. ¿Alguien más? El desafío, estaba diciendo, cuál es como desafío para que uno ha pasado como, o un obstáculo como adventista. Yo creo que yo he pasado, yo creo que muchos como obstáculos o desafíos como adventista, más que todo yo creo que ha sido los desafíos con nuestra doctrina, porque me he encontrado con personas con diferentes creencias. Lo más difícil es a veces cuando se encuentra con alguien que tiene conocimiento de la Biblia y que te saca citas bíblicas en el cual todos sabemos que la Biblia es la misma. Lo que cambia es el ser humano, la interpretación que lo da. Entonces, muchas veces que viene uno y como que uno se queda como confundido y bueno, ahí llega uno a pensar, ¿será que ellos tienen razón? Y hace dudar. Desde que empecé a ser cristiano, yo creo que bueno, comenzó con lo del sábado, lo del diezmo, que si se tenía que dar el diezmo. ¿Qué más? Bueno, han sido varios desafíos. El sábado, supuestamente que ya era abolido, pero entonces uno ahí tiene que estar buscando y ver que realmente conocer la verdad. Algo también similar como lo que hemos pasado recientemente, ¿no? Yo creo que fue algo controversial cuando estábamos en el grupo, acerca de que si de Satanás, que si está se imagina, bueno, algo así similar. Y también he encontrado lo último con algunos de los alimentos. Supuestamente me encontré con una persona también que tiene conocimiento y sacaba sus citas bíblicas acerca de los alimentos, que esa doctrina que no es, como se dice, no es la verdad.
Entonces me sacó una cita, yo no sé si puedan buscar en 1 Timoteo capítulo 4. Ve que hay dice que prohibirán que se casen. ¿Y quién es la que prohíbe esa iglesia? ¿Cuál es la iglesia que prohíbe que la iglesia romana? Y entonces más adelante habla del capítulo 4, creo que es déjame ver. Sí, del 3. Capítulo 4, versículo 3. Ok, entonces donde habla dice que abstenerse de alimentos, supuestamente nosotros como adventistas, que la iglesia nuestra prohíbe comer ciertos alimentos. Entonces la gente no se da cuenta, digo, pero no es la iglesia, es la Biblia y es Dios la que, eso es, que ciertos alimentos se pueden comer porque son limpios, pero ciertos alimentos que no se pueden comer. Ahora, más adelante, ¿qué dice? No sé si se pueden, los que tienen en su Biblia. Eso es, entonces, hablaba con esa persona y estaba hablando también de Pedro, de Pedro cuando tuvo esa visión, donde que Pedro mata a eso es. Y entonces ahí se sacó esta cita, dice que, y también hay una parte, no recuerdo ahora mismo la cita, que si uno va a la casa de alguien y le brindan de comer, que uno no tiene que preguntar, sino que uno tiene que comer como calladamente. Eso es. Pero bueno, el punto es de esta persona que estamos hablando, dice que si uno ora a Dios, que ya es como se dice, ya queda limpiado. ¿Cuál es la respuesta a nosotros como adventistas? Exacto. Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en la palabra, ¿sí? De la fe y de la buena doctrina, la cual has seguido de cerca. Lo que está hablando ahí no es de comida. ¿Se dan cuenta? Es nutrición espiritual. Si vamos al contexto, y más abajo lo está especificando el 6, desde la fábula, y el 7 dice, desde las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la vida venidera. Claro, pero digo, cuando esta persona habla solamente, digamos, supuestamente del capítulo, pues el capítulo 4, del 1 hasta el 5, del 6 ya está hablando supuestamente de otra cosa. Es algo, digamos, similar, por ejemplo, hay muchos desafíos. No sé si recuerdan a nuestro hermano, aquí, hermano Francisco, que estaba en el grupo, y por las cuales, hasta donde yo sé que él dejó de asistir porque dice en la Biblia que a la mujer no se le permite. Eso es, que tienen que estar con su... Y habla en la Biblia, hay algunas citas, que si necesitan ellas saber algo, tienen que preguntar a los hombres en la casa. Entonces ahí, y buscan unas citas, entonces por eso es que nosotros es importante que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque si se encuentra con una persona que tiene tal vez más conocimiento que uno, entonces uno tiene que darle respuesta, pero no de nuestras propias palabras, sino que uno tiene que darle respuesta
con un escrito está. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien le da una respuesta que no es bíblica? Sí, viendo un punto sobre confusión, conozco un muchacho que él era, en la conferencia era uno de los jóvenes que más sobresalía. Él empezó a trabajar con la conferencia, con el departamento de jóvenes. En esos tiempos nosotros estábamos trabajando con el departamento de jóvenes también. Y él se destacaba en todo. Y el muchacho te leía la Biblia y te la conversaba de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y él dijo que él estaba muy basado en las cosas de Dios. Y entró a la universidad. Y la universidad no es mala, solamente que tenemos que estar fundados, nuestra fe debe estar fundada correctamente para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y el muchacho empezó a ir a la universidad, todo normal. A unos cuantos meses empezó a dejar de ir a las reuniones y de ahí empezó a juntarse con otro grupo, ya no era el grupo de los jóvenes de nosotros, salíamos para todos lados. Y llegó un momento en que de todas las redes sociales eliminó a todo el que era adventista, a todos. Yo era muy amigo con él, me dejó ahí, desactivó, estuvo fuera de contacto de sus redes sociales por unos cuantos meses y de ahí regresó con una teoría de que Dios no existe. Tan difícil fue verlo porque era un joven que sobresalía tanto en las cosas de Dios, pero desafortunadamente no tenía una base sólida. Y es una de las cosas que tenemos que ver a estos tiempos. Lo veo en ellos, lo veo en mí por todo lo que hemos pasado y quizás ellos también tienen su propia experiencia como joven en cuestiones que a veces se ha cuestionado nuestra fe individualmente. Se ha cuestionado de por qué asisto a la iglesia o por qué todavía estoy ahí. Y tratamos de buscar respuesta, pero a veces como joven nos cohibimos de preguntarle a un adulto, porque entonces se siente como que te va no a rechazar, sino que a exigir algo que no estás esperando. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que yo lo veo en él. Yo creo que si hubiera habido un adulto que lo apoyara, no hubiera terminado como terminó. El muchacho era el único adventista en toda su familia, ¿me entiende? Y él era el único que iba al par con el pastor de jóvenes, el director de jóvenes, hasta que él fue movido a otro cargo y entonces ahí fue donde empezó todo el problema con él. Y yo dije, pero si hubiera visto algún miembro en su iglesia tiene más de 300 miembros. Y yo digo, si hubiera visto un solo miembro que se acercara a ese joven y le dijera, ¿sabes qué? En vez de ser miembro de iglesia, fuera su amigo, o fuera una persona que se relacionara con él, las cosas hubieran sido diferentes. O hubiera tenido alguien a quien preguntar. Y creo que por eso estamos haciendo esto, para que, aunque nada más son 3, hay otros jóvenes también, pero tenemos preguntas y a veces es bueno dar a entender a los jóvenes que es sano preguntar, que es sano cuestionar. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a entender o vamos a recibir una respuesta correcta. Porque si lo preguntamos afuera, no va a ser la correcta. Y van a pasar cosas como pasó con este otro muchacho, que realmente era muy bueno, pero desafortunadamente, y seguimos orando por él porque era un muchacho excelente. Sí, hermana. Para todos ustedes que son los jóvenes de ahora, de este tiempo, ¿cómo ustedes van a reaccionar? Ahora mismo que manden la ley esta grande que está por venir. ¿Estamos dispuestos a decir un escrito está ante las grandes
autoridades, dispuestos a ir a la cárcel, a ser abofeteados. Contésteme algo más porque van a venir todas estas cosas, pero el mensaje adventista necesita, ustedes los jóvenes son los que van a tener que enfrentarse. Hay que estar preparado para todo lo que venga. Si vamos a la cárcel, a predicar el evangelio. Si nos bofetean en la cara, pensar nada más que en la cruz de Cristo cuando estaba. Dígame, ¿estos días se están acercando, sí o no? Yo creo que Nosotras las mujeres vamos a tener que ajustar prepararnos bien, que los jóvenes preparen el estudio. El escrito está, porque esta vez, ¿por qué Dios le llama? Dice que de los 144,000 van a ser la mitad virgen. Ustedes tienen cómo se imaginan ustedes que vamos a vivir. Ok, la pregunta de la hermana es duro, ¿no? Y es fuerte y es directo, sí, qué bueno. A mí personalmente me gustan las cosas directas y fuerte. Como yo siempre he convivido con el hermano Mortera, yo siempre le digo, si usted me tiene que decir algo, dímelo así, directamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo entendí, que siempre he aplicado en mi vida, sí, hay que ser humilde, de reconocer las cosas, siempre y cuando nos dicen las cosas como escrito está. Si cualquier hermano me dice, ¿sabes qué, José? Esto no está bien y la palabra de Dios lo dice, bueno, lo reconozco. Si la palabra de Dios le dice, como escrito está bien. Una de las cosas que la hermana dice, la pregunta fue muy directa, y imaginar y hablar del tiempo que viene es bien fácil. Es bien fácil, porque vemos, nos las imaginamos, no lo estamos viviendo, pero cuando llegue ese tiempo va a ser súper difícil, y más si nosotros no estamos preparados. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios nos manda a prepararnos ahora, no prepararnos un poquito antes que las cosas sucedan. La vida espiritual es un proceso y vas creciendo espiritualmente todos los días, y te vas despojando de todas las cosas que ves en el mundo. Muchas personas, yo he estado estudiando el libro que se llama de la ciudad al campo. Muchas personas dicen, hay que salirse de la ciudad. Solamente, simple y sencillamente porque leyeron parte del Espíritu de Profecía y dice que es necesario salir de la ciudad, sí, pero no hay que salir ejetadamente, salir ahora que la sierva del Señor dice no, sino que si nosotros tenemos una relación con Dios, dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a cada paso de lo que vendrá. Entonces el Espíritu Santo en los últimos tiempos va a ser el que nos va a guiar. Entonces no vamos a tener miedo de enfrentar a los gobiernos, como dice la hermana. No vamos a tener miedo de hablar, no vamos a tener miedo de morir, no vamos a tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso es que viene antes de para el fuerte pregón, antes del fuerte pregón, viene la lluvia tardía. El Espíritu Santo va a caer sobre sus hijos. Entonces, si tú estás con Dios y sabes lo que viene, ¿para qué tener miedo? Entonces, estar preparado. Y también corremos el riesgo, si nosotros no estamos preparados para el tiempo de fin, simple y sencillamente vamos a abandonar nuestra fe para acomodarnos con las cosas que el mundo nos va a ofrecer, porque el mundo también va a ofrecer muchísimas cosas. Por ejemplo, imagínese usted tiene una familia y le dicen, ahora sí estás obligado a trabajar el sábado, y tú tienes un hijo enfermo que necesita medicamentos. Entonces, ¿de parte de quién va a estar? ¿De parte de Dios o de parte de lo que el mundo ofrece? Entonces es una decisión muy difícil, es inclusive
Cuando usted toma una decisión ahora, ahorita que el tiempo todavía es bueno, todavía está medio bueno, que podemos decir, inclusive es difícil tomar una decisión. Como jóvenes, todos los días, nosotros como jóvenes, estando ustedes, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y es difícil. Imagínate vivir un mundo, un desastre total y tomar decisiones sobre tus hijos, un caos completamente. Pero no debemos de olvidar que Dios va a estar con nosotros. Tenemos que prepararnos desde ahora, e ir preparándonos mentalmente de lo que viene. Porque si nosotros no estamos preparados, no vamos a llegar a donde Dios nos prometió. Como dijo, es una pregunta muy difícil y es algo muy personal lo que usted está preguntando. Es algo que uno tiene que buscar la respuesta en sí mismo. ¿Estás tú listo si eso pasaría ahora o si digo la ley dominical comenzaría desde el día de hoy? En lo personal, yo no me siento lista ahora, pero lo que yo sí tengo es el conocimiento de que sé que esto va a pasar. Algo que ya se infundió en mí es el conocimiento de que yo sé que esto va a venir. Yo puedo prepararme y en lo que puedo yo lo trato de hacer todos los días. Tenemos un obstáculo y todos los días yo tengo un obstáculo que se me enfrenta. Y he tenido muchos obstáculos hasta el día de hoy. It's hard to say. Hit the nail on it. Yeah. Como pueden ver, si los jóvenes están así es porque realmente necesitan ayuda. Y no estoy diciendo ayuda psicológica, sino que necesitamos una unidad. Porque si ella tiene una pregunta o tiene una duda, necesita ser contestada. Igual como yo, ¿me entiende? Mi papá me conoce, yo cuestiono todo. Y yo soy de las personas que es muy difícil que me digan sí cuando es no. Y yo insisto hasta que me den una respuesta correcta. Y no es lo que yo quiero oír, sino como dice José y como hemos estado diciendo, es lo que está escrito, ¿me entiende? Nos ha tocado duro. A mí desde joven y saliendo de los 18 años empezamos a tener muchas dificultades y José lo sabe, José ha estado en esos tiempos, Luis ha estado en esos tiempos, pero hemos luchado y creo que lo que hemos luchado es porque siempre nos mantuvimos unidos. Luis Alberto está aquí y José está aquí porque siempre estuvimos en un grupo, siempre anduvimos corriendo juntos desde jugar hasta estudiar, ¿me entiende? Entonces eso es lo que queremos que aquí como iglesia lo hagamos, ¿me entiende? Es bonito tener un lindo templo que gracias a Dios lo tenemos hoy, lo inauguramos hoy, pero mucho más importante es la unidad, la hermandad, trabajar juntos. ¿Por qué? Porque sin eso, esto que está aquí no sirve de nada, ¿me entiende? Esto es algo físico, algo que tenemos, que cualquier otro puede tener, y puede tener hasta mucho más de lo que nosotros tenemos aquí. Pero si nosotros tenemos esa hermandad, esa unidad, en vez de decir él hizo o él no hizo, todos hicimos, todos corrimos, todos estamos corriendo la misma carrera, todos queremos llegar al mismo lugar. Y como dicen, no es quien llegue primero, todos estamos corriendo la misma carrera, no importa qué obstáculos estén enfrente de nosotros, porque cada obstáculo es diferente. El obstáculo de ustedes es diferente al de él, diferente al de nosotros. Hemos tenido obstáculos que quizás como jóvenes no los entendemos y quizás ustedes como adultos no lo han visto, porque los tiempos son diferentes. Pero es bueno relacionarnos, porque quizá la pregunta que ella tenga, yo ya la tengo contestada, y quizá la pregunta que yo tengo, él ya tiene la respuesta para eso. Y lo mismo entre adultos, es bueno esa hermandad, y eso es lo que queremos tratar hoy, la hermandad. ¿Por qué? Porque
es lo único que vamos a tener al fin del tiempo. ¿Ok? ¿Algo más, José? Sí, algo muy importante que estaba diciendo acá, la hermandad es algo muy importante y tenemos que tener mucho cuidado de no ser como Caín. ¿Acaso soy el guarda de mis hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado. Hay un capítulo de Espíritu de Profecía donde cuenta cómo era el ego de Caín. Entonces, hoy en día ha pasado mucho. A veces hemos, hermano, caído, en vez de ayudarlo, lo criticamos o lo pisoteamos más. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay que ayudar a los hermanos. Todo podemos cometer errores. El hecho de estar aquí no quiere decir, no, yo ya soy perfecto, ya no. Ok, gracias a Dios que si ya eres perfecto, entonces ayuda a los demás para que lleguen al mismo nivel, para que también crezcan en Cristo Jesús. Basado en eso de la importancia de la hermandad, también quiero decir algo aparte de eso. La salvación también es individual. Uno de los obstáculos que yo he enfrentado es, yo he sido parte de grupos de jóvenes de una hermandad en el cual yo cometí el error de admirar a alguien, a una persona en ese grupo, digamos, de amistades, de jóvenes adventistas. Y no se imaginan la decepción que uno siente cuando en vez de admirar a Jesús, admira a una persona o un joven y ese joven se equivoca, algo pasa o se va de la iglesia, uno lo siente en el corazón, uno también se siente defraudado por la imagen que uno se creó en la cabeza de esa persona. Entonces también he tenido que aprender que la salvación es individual. Y como jóvenes nos tocará ver eso y más. Y creo que en esta sociedad de ahora, la tecnología ha robado mucho sobre esa hermandad, ¿me entiende? Yo creo que hablando con alguien, estamos hablando sobre los niños, creo que fue con la hermana Claudia, no me recuerdo, teníamos una conversación sobre los niños y dijimos, los niños tienen solamente unas cuantas horas en sábado para reunirse con sus amiguitos de la iglesia. Y de ahí tienen 5 días para reunirse con sus amigos fuera de la iglesia, que son los niños de su clase. Y digo, ¿cómo contrarrestamos eso? Cuando tiene él, o digamos él tiene 30 niños más en su clase que no son adventistas, ¿cómo él contrarresta lo que ellos traen en su mente con el otro niño que está aquí solamente con unas cuantas horas? Es difícil, es muy difícil. Y una de las cosas que yo me pongo a pensar es la hermandad. ¿Por qué este niño no visita al otro niño durante la semana? Ellos tienen que crear esa hermandad de la iglesia, no solamente amigos de sábado, sino amigos de siempre. ¿Y cuál es la única forma que puede hacerlo? Que él venga a mi casa entre semana y que yo vaya a su casa entre semana. Es lo que a mí me hacían de niño. ¿Me entiende? Todos mis amigos desde niño eran de la iglesia. Yo no conocía a otros niños más que los niños de la cuadra, que todos venían a mi casa a ver las caricaturas adventistas. ¿Me entiende? Eran los únicos amigos que yo conocía. Y de ahí en adelante eran club de conquistadores, club de guías mayores, todos eran niños dentro de la iglesia. Y creo que eso es lo que estamos perdiendo en nuestra iglesia ahora, de que venimos todos los sábados, oh, qué lindo se ven los niños en la clase, y de ahí se van todos a la escuela, 5 días, y ven a todos sus otros amiguitos, y luego nos preguntamos por qué les gusta tanto los videojuegos, por qué tanto les gustan las revistas que de manga y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen su crecimiento está siendo formado por sus amigos de afuera y no por sus amigos de adentro. ¿Alguien alzó la mano, creo? Hermano. El desafío que enfrentamos es muy grande. Como jóvenes, como padres, yo recuerdo cuando mis hijas estaban más pequeñas. Realmente la preocupación mía era de que ellas no aprendan los hábitos de los otros jóvenes. Pero ¿cómo yo podía evitar eso? Entonces, la única solución era
a que yo mandara a mis hijas. ¿Cuántas iglesias hay adventistas a nuestro alrededor? O universidades. Hay muy pocas. Hay muy pocas. Ahora, las que hay, es muy difícil mandar a nuestros hijos, ya que, por ejemplo, personas como mi persona, que no son, digamos, tan adineradas, porque las escuelas adventistas, para el que no sabe, son demasiado caras. Entonces, es algo que tiene, digamos, que estamos enfrentando, es un desafío tan grande. Yo entiendo, digamos, a los jóvenes, porque lo que se ven, digamos, en los sábados es muy poco tiempo, digamos, lo que aprenden como para poder, ¿cómo se dice?, ponerlo en obra. ¿Por qué? Porque toda una semana pasan con sus amigos, son, digamos, del mundo. ¿Y qué es lo que, qué principios tienen los del mundo? Nada bueno, todo lo que ven en la televisión. Incluso algo que yo no estaba de acuerdo, ya mi hija ya es grande, la forma también de vestir. Cuando son pequeños, uno como padre pues los domina, ¿no? Y uno los viste como uno lo ve correcto. Pero ya comienzan a crecer, ya son adolescentes, y entonces lo que uno les compra ya no les gusta. Y entonces yo le entiendo eso. Entonces ella ven su gusto. ¿Y qué es lo que les gusta a ellos? Lo que ven en sus amigos, lo que ven en la televisión. Porque, ¿y qué hay en la televisión? Todo lo que es la moda, ¿entiende? Dígame, ¿quién no le gusta la moda? ¿O quién le gusta vestirse? A alguien, digamos, como ya a la antigua. Incluso nosotros como adultos, es un desafío para nosotros. ¿Se imagina que nosotros nos vistiéramos como en el tiempo de Jesús? Andar no eran pantalones, ni ¿cómo se llama? Una corbata, ni un saco. Eran como un tipo vestido, como se visten los árabes, o musulmanes. Ellos todavía usan esos tipo como vestidos. Ahora, ¿nosotros nos vestiríamos de esa manera? ¿Dejaríamos nuestra corbata y vendríamos como una... Aunque, no sé, digamos, para eso, digamos, como no tenemos como control de eso de la vestimenta, pero la Biblia habla de que nuestra vestimenta tiene que ser como personas que profesamos tener fe. Y muchas veces venimos no como cristianos. Que no hay diferencia. Si comparamos con la gente de fuera, es similar. Entonces, el desafío yo creo que es muy difícil. Yo creo que debería haber más escuelas adventistas y que no sean, como se dice, tan costosas. Porque si no, no hay otro camino como el que tuve yo, no hay otra opción. Dejarlos en las escuelas públicas. Pero en las escuelas públicas, aunque digamos yo quería que estudiara en una iglesia adventista, pero por la falta económica no tuve opción. Pues dice que a pesar de que no pudo llegar, y yo también, yo no estudié en escuela adventista, desde el 5º grado que llegué aquí en adelante, pero los fundamentos de los padres son muy fuertes y tienen mucho peso al definir el carácter del joven. ¿Me entiende? Porque he conocido muchos jóvenes que han estado en escuela adventista hasta la universidad y no son adventistas. Y mire, yo puedo decir por mi persona, yo estudié en escuela adventista desde 1er grado hasta 5º grado, pero después venimos para acá y la escuela adventista, como usted dice, era demasiado cara, y nos tocó ir a escuela pública.
Y estando en escuela pública, lo que más nos costó a nosotros es mantener nuestra fe y nuestro fundamento que nos habían dado. Entonces eso ha sido, un segundito. Algo pequeño. Ajá. Ahí está bien. Aunque quiero decirles que lo más importante. A una maestra. A mí me... Y había los jóvenes que, digamos, los que hacían afuera, los que no son adventistas, que era peor, y es algo muy triste. ¿Dónde aprenden? Que vayan en escuelas adventistas, no van a cambiar. Yo creo que es, yo creo que de la manera que yo soy es un testimonio de eso, de lo que acaba de decir mi papá, porque yo no crecí en la iglesia adventista. Yo me bauticé en la iglesia adventista cuando tenía 13 años y yo crecí católica. Cuando vivía en el Ecuador, mis abuelitos eran católicos, aquí mi mamá era católica, pero la manera que yo soy, lo que es mi carácter, lo que yo he aprendido, todo es testimonio de mi mamá. Por eso yo le he dicho a mi mamá, aun si yo no fuera adventista, fuera como yo soy, por la manera que ella es, el carácter que mi mamá tiene, como ella me crió. So, yo creo que en eso lo que dice mi papá, yo soy un testimonio de eso. Yo siempre he estado del lado de los jóvenes, siempre. En otra iglesia donde estábamos, teníamos alrededor como de 15 jóvenes. ¿Saben por qué? Hay un dicho que me dijo Caleb. El perro viejo ya no aprende trucos nuevos, ¿sí? Pero el perrito nuevo, tú le enseñas los trucos y los agarras. Yo prediqué muchas veces para los viejos en la iglesia, mucho, ahí en España, en Manhattan. Pero cuando vi las cosas que no estaban marchando bien, que todo parecía que las cosas eran igual, dije, me voy con los jóvenes. Los jóvenes tienen una mente más abierta y te absorben lo que uno les enseña. Y en eso de esos jóvenes tenemos al hermano, sí, Cirilo, sí, él tendrá, ¿cuántos años tiene de bautizado, Cirilo? 4 años, y podemos decir que prematuramente creció, porque se dedicó a estudiar. Y le decíamos, estudia aquí, estudia allá, estudia, y cada vez me llamaba, hermano, ¿dónde puedo conseguir esto? Estudia aquí en este libro. Hermano, no pareciera, sino se nos están yendo de la mano los jóvenes en nuestras iglesias. Se nos están yendo de las manos y no estamos nosotros mirando en ese futuro de jóvenes. Estamos a veces más metidos en qué cargo quiero yo. ¿Qué voy a hacer para el año que viene? Cuando los jóvenes están saliendo por la puerta trasera y no nos estamos dando cuenta. Cuando nos damos cuenta es que, oye, y el hermano fulano, oye, no ha venido. No, pues no sé ni cuántos sábados ha faltado. No estamos al pendiente de lo que tenemos. Por eso los pocos jóvenes que tenemos los vamos a apoyar, los vamos a ayudar, porque ellos van a ser los pilares de esta iglesia. Y conforme nosotros le enseñemos, ellos van a crecer. Así que hay padres aquí que ya no tienen hijos. Pero Jesús nos dice, por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. El esfuerzo que hoy le estás haciendo para los jóvenes no es para ellos, es para Dios. Así que jóvenes, cuenten con nuestro apoyo, incondicionalmente. Cualquier pregunta que tengan, cualquier
preocupación o inquietud que tengan, no duden de preguntar. Hay un dicho que dice que el que pregunta pasa por tonto, pero el que no pregunta, de tonto nunca va a pasar. Sí, ahí se va a mantener. Hermanos jóvenes, nosotros los queremos, los apreciamos y queremos caminar juntos, queremos tener jóvenes, escuchen bien, como era Daniel. Ave María. Gloria Estamos a pidiendo Dios. mucho, pero delante de Dios podemos hacerlo. Así que jóvenes, de ustedes depende también Sí es. que esto salga a flote con la ayuda de nuestro Dios y de todos los que estamos aquí. Pues miren, hermano, esto ha sido una bendición de Dios, este programa, porque resulta que yo compré por muchos años un equipo que preparó la asociación para darle clase a los niñitos, con $300, pues está equipado para todo. Se me ha venido por la noche pensar si se puede hacer una escuelita filial los sábados un ratito por 1 hora en mi building, en el lobby, porque los niños todos están pegados de los celulares y las cosas y no atienden nada. Pero como yo le doy ayuda a mi vecina con algunos niños, pues se me vino la idea y yo le dije a mi hija, vamos a hablar en la iglesia para ver si, pero que no interrumpa porque la sociedad de jóvenes, pero por lo menos 1 hora, yo recojo todos los niñitos del building y los siento y le consigo la sillita y la alfombrita y le enseño, porque es que los niños de hoy en día, cada vez que yo veo una joven con su hijito en el asientito, ahí le tiene un celular. Y ese niño está pegado ahí. Y esos niños no conocen a Jesús. Y aquel equipo que yo tengo me costó $300 y tiene todas las historias de la Biblia en felt. Yo tengo todo para proyectarle, coger una alfombrita en una esquina, recojo a todos los niñitos, que no interrumpan. Si eso que ustedes lo aprueban se puede hacer, porque cuando venga la ley dominical ya ellos saben que el sábado es santo. Y yo, por ejemplo, 1 hora, son niñitos de esa edad. Y yo decía, ¿cómo vamos a dejar a estos niños que se críen en la calle comiendo y con un celular en el carrito ahí? Tenemos que llevarle, y nosotros vamos a ser responsables. ¿Por qué no le llevaste a esos niños? Eso yo se lo quería presentar a la junta de ustedes, porque yo recojo los niñitos del building y en el lobby, Marbella, todo le podemos presentar todo ilustrado, por lo menos 1 hora, porque claro que la sociedad de jóvenes tiene que estar aquí. ¿Qué ustedes creen de eso? Si eso se puede hacer. Pero yo le meto mano, tenemos sillita, alfombrita, yo tengo todo el equipo para darle. Están recibiendo en la casa. Eso es obra misionera. Eso y grande, y grande. Y muchas veces los jóvenes prefieren ir a dar una clase a tener que dar una literatura afuera. Mi mamá fue coordinadora de niños por muchos años y ella traía niños del barrio cuando abría la escuelita de verano y hubieron muchos padres que se quedaron porque los niños venían. Y eso es muy interesante y es algo que se debe chequear si hay esa oportunidad. Antes de que le dé la palabra a la hermana, esto lo conversé con mi papá y le dije, ¿cuál es el propósito de nuestra iglesia aquí? Porque si estamos aquí sin propósito, de nada vale. Tenemos que tener un propósito por la cual estamos aquí. Una de las cosas que yo sugerí fue, estando aquí, tenemos varios locales alrededor de nosotros. Podemos juntar un grupo de personas e ir a orar por ellos. Solamente es orar por ellos. Pero ustedes saben el cambio que va a hacer, que puede hacer una oración en la vida de alguien alrededor de esta área, muchísimo. Y es una de las cosas que es algo simple que se puede ir a orar por ellos sin ningún attachment, sin ningún compromiso. Venimos a orar por ti porque queremos que Dios te bendiga. Y si Dios los bendice, ustedes van a entender que al ellos ver la bendición de Dios, ellos mismos van a venir. ¿Por qué? Porque es una bendición. Hermana. Sí, yo voy a dar corto, porque no podemos alargar mucho por el tiempo, pero yo voy a dar un testimonio cortito de mi hija.
Sabe que mi hija, ella nunca ha aceptado el mensaje adventista, nunca. Pero mi hija, ella estudiaba en la escuela pública de Santo Domingo, pero cuando ella estaba, en hija de Isidro, ella estaba pequeña. Cuando yo me